A ver, hoy parece que todo es una narrativa. O sea, escuchas la palabra storytelling en todas partes, para vender un producto, en política, para tu marca personal. Pareciera que estamos, no sé, obsesionados con las historias. Pero, y esto es lo que me llamó la atención de las fuentes que analizamos, ¿y si esa misma obsesión fuera en realidad un síntoma? ¿Un síntoma de que hemos perdido algo mucho más profundo? Es una paradoja tremenda, ¿no? Y es justo el corazón del análisis, porque las fuentes proponen una distinción que es radical, entre lo que llaman narración, que era algo que daba sentido, que te daba un hogar en el mundo, por así decirlo, y el storytelling, que es lo que hacemos hoy, que es básicamente usar historias como una herramienta, casi como una tecnología. Exacto. Y esa es la misión de esta conversación. Explorar esa diferencia que a primera vista parece muy sutil, pero que en realidad lo cambia todo. ¿Qué fue lo que perdimos en ese cambio? ¿Cómo es que un mundo que está saturado de información, hiperconectado, nos llevó a esta crisis de la narración, como la llaman? Vamos a meternos de lleno en estas ideas. A ver, para entender bien qué se perdió, creo que tenemos que empezar por el principio, ¿no? Las fuentes describen un tiempo en que la narración era como el suelo bajo los pies. Es una imagen muy potente, pero ¿qué significa eso en la práctica? Significa que las historias no eran un accesorio de la vida, eran la estructura de la vida. No eran algo que se diseñaba para convencer o para vender, eran, digamos, el sistema operativo de tu existencia. Una narración te decía quién eras, de dónde venías, cuál era tu lugar, en tu comunidad y hasta en el cosmos. Le daba sentido al sufrimiento y conectaba tu pequeña vida con algo mucho más grande. Un tapiz que te trascendía. O sea, la vida no era un flujo de estímulos al azar. La vida misma era una narración. Y en esa vida narrada, entiendo que los rituales y las fiestas no eran solo un descanso del trabajo. Las fuentes los llaman los clímax de esa historia. Precisamente, pensemos en, no sé, un calendario litúrgico o el ciclo de las estaciones para una comunidad agrícola. Eso es una metanarración que se vive todo el año. Cada día tiene un significado. Conecta con el pasado, promete un futuro. Las fiestas no son eventos a los que vas para entretenerte. Claro. Son picos de sentido, momentos en que la comunidad se junta para recordar, para reafirmar su historia. Cuando eso se pierde, el calendario se vuelve una simple agenda, y las fiestas se convierten en mero entretenimiento. Entiendo perfecto la idea de la narración como algo total, casi sagrado. Pero, a ver, me pregunto, ¿no es una visión un poco idealizada del pasado? Al final, esas viejas historias, los mitos, las religiones, ¿no eran también una forma de vender una ideología, un orden social? ¿Dónde está la línea real con el storytelling de hoy? Es una pregunta clave, porque la diferencia no es tanto de intención, sino de naturaleza. Claro que sostenían un orden social, pero lo hacían creando un universo de sentido que era compartido. La distinción que hacen las fuentes es total, mira. La narración se presenta con una pretensión de verdad, una verdad intrínseca. No es intercambiable, ¿sabes? No puedes cambiar tu mito fundacional por otro que funcione mejor. Y lo más importante, genera comunidad, un nosotros de verdad. El storytelling, en cambio, es puramente instrumental. Es ligero, es consumible, se puede testear, se optimiza. El lema que lo resume todo es Stories Sell. Las historias venden. Claro. Y esa frase, que hoy nos parece tan normal, revela que el acto de contar se fusionó con el acto de vender. Ya no se transmite sabiduría, se empaqueta emoción para el consumo. Ok, entiendo. Entonces, si la narración era este ecosistema que nos sostenía, ¿qué la mató? Porque las fuentes apuntan a un culpable que es sorprendente: la información. ¿Cómo puede ser que estar más informados nos haya hecho perder la historia? Porque son fuerzas opuestas, casi enemigas, diría yo. La información por su naturaleza es fragmentaria, es aditiva, un dato se suma a otro y a otro, pero no construyen un todo coherente, y vive en un presente eterno. Su universo es la contingencia,
la idea de que todo podría ser de otra manera. Entiendo. La narración hace justo lo contrario. Integra los fragmentos, crea continuidad. Convierte un accidente en parte de un destino. Y por eso tenemos esa paradoja, ¿no? De que estamos más informados que nunca y más desorientados que jamás. Hay una frase en los textos que me pareció brutal para describir esto. Dice que ahora preferimos el humo cercano al terremoto lejano. Esa frase es de un periodista del siglo XIX, Ville Messan, y la recupera Walter Benjamin para explicar un cambio de era, y captura perfecto cómo se movió nuestra atención. La narración tradicional se alimentaba de lo que venía de lejos, ¿no? De las historias de marineros, de la sabiduría de los ancestros. Lo que tiene profundidad. Exacto, profundidad temporal. Hoy, nuestra atención solo se activa con el estímulo inmediato, cercano, el incendio en el barrio, el último tuit viral, la información en el instante en que la sabes caduca, se muere, no deja eco, no se convierte en experiencia, y mucho menos en historia. Espera, entonces la idea es que la sobreexplicación, la información total, de alguna manera, le quita la magia a las cosas. Las fuentes le dan un nombre a esa magia, ¿verdad? El aura. Exacto. Y es un concepto central en Benjamin. El aura es la lejanía de algo cercano. Es esa cualidad de misterio, de profundidad, que nace de la distancia, de lo que no se dice, de lo que no está completamente disponible. Ah, ok. Piensa en la diferencia entre ver la Mona Lisa en persona en el Louvre, con su historia, el cristal, la gente, y ver una imagen perfecta en Google Arts, donde le puedes hacer zoom. La información, los megapíxeles, los datos del pigmento, mata esa sensación. Claro. Suprime la lejanía. La información quiere que todo esté disponible, explicado sin ambigüedad. Y como dice Benjamin, explicarlo todo es el fin de la narración. Por eso el mundo se desencanta. Todo está a la mano, pero se siente vacío. El ejemplo que usan del rey Psaménito es muy potente, pero también me genera una duda. Para quien no conoce la historia, el rey ve cómo esclavizan a su hija, cómo llevan a su hijo a la ejecución, y no se inmuta. Pero luego ve a un viejo siervo, que ahora es un mendigo, y se derrumba a llorar. La lectura de las fuentes es que la historia es poderosa porque no se explica el porqué. Es perfecto para ilustrar el punto. La pregunta moderna, la de la era de la información, sería ¿por qué? ¿Qué trauma tiene? Exacto, ¿qué trauma infantil le provocó esa reacción? Buscaríamos una explicación psicológica, un dato que lo aclare todo. Pero la narración, según esta visión, vive en ese silencio. Su poder está en la tensión de lo inexplicable. En el momento en que das la respuesta, la historia se colapsa, se vuelve un caso de estudio. Pero, ¿no corremos el riesgo de romantizar ese silencio? Quizás en esa época simplemente no tenían las herramientas psicológicas para explicar el trauma. Y hoy sí, ¿no es eso, en cierto modo, un avance? ¿No es mejor entender que quedarnos en el misterio? Es un debate fascinante. Y, a ver, desde una perspectiva terapéutica, claro que es un avance. Pero desde la perspectiva de la función de la narración, lo que se pierde es la capacidad de la historia para sostener la complejidad sin reducirla. La explicación cierra el sentido, mientras que el silencio del rey Psaménito lo abre, y nos obliga a reflexionar sobre el dolor, la dignidad, la pérdida de una forma mucho más profunda. Entiendo. Me pregunto cómo se ve ese mundo desencantado en el día a día, porque no es algo que notemos explícitamente, ¿o sí? Las fuentes usan una frase que me impactó: pobreza en experiencia. Suena muy duro, pero la idea es que la experiencia real, la que se convierte en sabiduría que puedes transmitir, requiere de continuidad, de tradición, de asimilar los eventos en un marco de sentido. Ok. La modernidad, con sus shocks y ahora con la avalancha digital, rompió esa capacidad de asimilación. Hoy, más que vivir una vida con un arco narrativo, parece que sobrevivimos a una serie de eventos inconexos. El foco está en resolver problemas inmediatos, no en transmitir sabiduría. Y con eso desaparece el consejo, que en el fondo era una propuesta para continuar una historia compartida. Entonces, si ya no acumulamos experiencia de esa forma, ¿en qué nos convierte eso? Las fuentes proponen un término que me parece un poco apocalíptico: el Phono sapiens. Suena fuerte, pero la idea es bastante directa. Es el ser humano definido por su smartphone,
una persona que vive en una sucesión de instantes que aparecen y desaparecen en una pantalla. Ya no tiene una existencia entera, una vida que se siente como un todo, con un pasado que pesa y un futuro que llama. Claro, no hay un hilo conductor. No carga con un destino. Y el símbolo perfecto de esto son las historias de las redes sociales. Fíjate en el nombre, historias, pero no son narración, son una sucesión de instantáneas sin conexión, autorretratos que caducan en 24 horas y no dejan rastro. El ejemplo más extremo de esto que se menciona es la persona que se toma una selfie en un funeral. Es un símbolo que a todos nos parece obsceno, pero el análisis de las fuentes va más allá de la simple falta de respeto. Sugiere que es la manifestación de algo mucho más profundo. La ausencia de la muerte como un acontecimiento narrativo, con peso, con significado. Es la muerte sin aura. Es la muerte sin aura, desencantada, convertida en un escenario más para la autoexhibición y para generar likes. Y lo hemos visto todos, gente grabando videos para TikTok en lugares de luto. El problema no es que sean malas personas, es que el marco narrativo que le da sentido y solemnidad a ese luto ya no está ahí para ellos. Eso conecta directamente con otra gran transformación que describen. El paso del shock al like. Me parece una síntesis brillante. Es que lo es. La modernidad del siglo XIX, la de Baudelaire en París, era una experiencia de shock constante. El caos de la gran ciudad, el peligro. La multitud anónima, la conciencia, para sobrevivir, tenía que actuar como un escudo, como un pararrayos, y ese proceso de amortiguar el shock, de procesarlo, es lo que creaba experiencia. La pantalla digital, en cambio, hace lo opuesto. Elimina el shock, domestica la realidad, la pule, la sirve en porciones seguras, estéticas. Ya no hay un golpe violento que procesar, solo un estímulo suave al que respondemos con un like, un gesto mínimo, una reacción casi pavloviana, sin ninguna profundidad. Ok, vamos a desglosar esto. Perdimos la narración como hogar, la información disolvió el sentido y nuestra experiencia se ha empobrecido. Entonces, ¿cuál es el costo final? Los textos dicen que perdemos dos capacidades humanas fundamentales: sanar y formar comunidad. Sí, y la conexión es muy directa. La narración es inherentemente curativa. La imagen primordial que usan es la de una madre contando un cuento a su hijo enfermo. El ritmo de la voz, la cadencia, la confianza que genera esa historia, todo eso desbloquea el dolor, lo pone en movimiento. Y a una escala más social está la figura de Momo, el personaje de Michael Ende, que es el arquetipo. Claro, que sabía escuchar. No daba consejos, simplemente sabía escuchar. Y en su escucha atenta, los demás podían narrarse a sí mismos y, en ese acto, sanaban. Hoy, en una cultura de la eficiencia, no hay tiempo para esa escucha profunda que no produce resultados medibles. Y sin esa base narrativa, el argumento es que la comunidad también se desmorona. Pero uno podría decir que nunca hemos estado más conectados. Tenemos comunidades online, grupos de fans, foros. ¿No son formas de comunidad? Las fuentes lo llamarían comunicación sin comunidad. Hay un intercambio constante de información, de opiniones, de likes, de ruido. Pero se enmudece lo que llaman el canto común. Esa historia compartida que une a la gente a un nivel más profundo que un interés o un algoritmo. Entiendo. Las narrativas dominantes hoy, las neoliberales de autooptimización, de autenticidad, celebran al yo, no al nosotros. Cada uno es el héroe de su propia película, ¿no? Totalmente. Y eso erosiona la solidaridad. Pasamos de ser una comunidad con una historia a ser una colección de consumidores reunidos alrededor de un producto. Y aquí es donde llega el giro final que me parece el más duro de todos, porque el storytelling, que al principio parecía la solución a esta falta de sentido, contemos mejores historias, es en realidad, según este análisis, el problema en su fase terminal. Lo llaman story selling. Es la instrumentalización llevada a su máxima expresión. Si llevamos esto a una escala mayor, vemos que las historias se usan para vender precisamente porque hemos perdido nuestro anclaje narrativo. El storytelling funciona porque activa nuestras emociones a un nivel pre-reflexivo. Se salta nuestra conciencia crítica, que ya está débil.
Va directo al sistema límbico. Directo. Y el problema es que este tipo de historias no puede imaginar otras formas de vida más allá del consumo. No abre mundos, los monetiza, reduce a la política a gestión de crisis y la moral a comprar un producto ético. Es el analgésico que nos mantiene adictos al sistema. No es la cura. A ver, tratemos de ordenar estas ideas. El panorama es increíblemente complejo. Por un lado, tenemos un hambre desesperada de sentido, un vacío. Y por otro, el mercado nos ofrece una solución que en realidad es un placebo, el storytelling, que acaba siendo una forma de capitalismo narrativo que nos da emociones rápidas, consumibles, en lugar de un verdadero hogar en el mundo. Nos dejan en una situación profundamente paradójica. Estamos literalmente bombardeados por relatos, por contenido, por historias en todas partes. Pero hemos perdido la capacidad de que una narración nos sostenga de verdad, de que nos dé un anclaje existencial. Los textos no proponen una solución fácil. Sería ingenua y probablemente contradictorio con todo el argumento. Pero sí cierran con una pregunta, una que me parece que le da la vuelta a todo el problema. Y es que la pregunta que solemos hacernos es la equivocada. No se trata de cómo podemos contar mejores historias para vender más, para convencer mejor. La pregunta verdaderamente importante, la que nos obliga a mirar la estructura del mundo y no solo la técnica del relato, es: ¿qué tipo de mundo tendríamos que construir para que una narración pueda volver a ser verdadera?